Pero Jesús advirtió que antes de que comenzaran a suceder cosas propias de la gran tribulación hasta el juicio final, estas cosas iban a comenzar a suceder. La verdad es que sería muy largo entrar en todos los detalles. Solo quisimos mencionar un par de ellos. Pero Jesús habló de tantas cosas que habrían de suceder antes de su venida, que algunas personas se han preguntado, por lo menos a mí me han preguntado. Yo no sé a usted, pero a mí me han preguntado. Y me han dicho, pero ¿cómo es posible que ustedes los cristianos crean que todo lo que dijo Jesús sería una muestra o manifestación de su venida, si siempre, desde que Él habló hasta el día de hoy, eso que Él dijo que sucedería, ha sucedido? ¿O no? No me vas a decir que los terremotos son algo nuevo, que las enfermedades, las pestes, los problemas climatológicos son algo nuevo. Eso siempre ha sucedido. Y aunque la respuesta es sí, siempre ha sucedido, hay una parte que le falta a esa respuesta. Sí, siempre ha sucedido, pero no con la frecuencia y la intensidad como ha sucedido en estos últimos 100 años, por ejemplo. Por ejemplo, en estos últimos 100 años. A ver, cuando tú dices que siempre ha habido terremotos, yo te puedo citar cosas que en los últimos 100 años han pasado de tal manera que la frecuencia de esos terremotos ha aumentado en los últimos 100 años. Las pestes, las pestilencias, las enfermedades, esas ruinas han aumentado en los últimos 100 años, se han multiplicado su frecuencia. Hace 10 años nomás había SARS, ahora hay coronavirus. Hace 10 años había SARS. O sea, ¿quién puede no imaginarse que dentro de 10 años no habrán otras enfermedades infectocontagiosas que le vengan al mundo? Claro que sí. ¿Quién dijo que no? Entonces hay una frecuencia y una intensidad que ha cambiado. Y es porque Jesús apuntó a un detalle que muchas veces no se toma en cuenta. El detalle es este. Jesús dijo que esas cosas serían apenas principios de dolores. Más tarde el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, será como los dolores de la mujer cuando está de parto. Así sería. Estos principios de dolores a los que apuntaba Jesús, estos elementos de dolor de la mujer de parto, bueno, nosotros sabemos sin ser mujer y haber parido, sin ser hombres o esposos que están con sus mujeres cuando les llega la hora del alumbramiento. Uno sabe, uno conoce, sabe que cuando la mujer está embarazada, los dolores propios de su embarazo son esporádicos, pero a medida que se acerca el momento del alumbramiento, en esa medida los dolores son más frecuentes y más intensos. Jesús dijo que sería así, que a medida que se acerca el tiempo de los acontecimientos propios de su segunda venida, esas evidencias que él había dicho comenzarían así, de vez en cuando, de cuando en vez, de vez en cuando y de cuando en vez. Pero a medida que se acercaba el tiempo, sería de vez en cuando, de cuando en vez, de vez en cuando, cuando en vez, de vez en cuando. O sea, más frecuente, más intensa, más frecuente, más intensa. Así que estemos, ojo, pendientes a que las enfermedades, léanse todo el capítulo 24 de Mateo. Algún día lo revisaremos juntos. Pero Jesús ahí enuncia una serie de detalles, fenómenos climatológicos, enfermedades, señales en el cielo, que si el sol, que la luna, que las estrellas. Jesús habla de todo lo que habría de acontecer. Y eso nos obliga a estar alertas porque eso es exactamente lo que estamos viviendo en este tiempo. Algunas veces
nuestro concepto de lo que leemos en la Biblia cambia dependiendo del tiempo en el que estemos leyendo lo que sea que leamos. Por ejemplo, si hubiésemos leído en la Biblia por allá por el año 1900, 1925, hubiésemos leído lo que el profeta Isaías dijo acerca de la creación del Estado de Israel, hubiésemos leído lo que Moisés le dijo al pueblo que sucedería allá en el libro de Deuteronomio, cuando hablaba de la venida del pueblo de Dios a su tierra, que Dios los haría morar en la tierra que le había dado a sus padres, que Dios los iba a bendecir en esa tierra. Y usted hubiera leído eso en 1925, por ejemplo, en 1930. Usted dice, esto suena raro, ¿no? Suena como fantasía. Claro, 1925, 1930, Israel todavía no era una nación, no era un estado libre y soberano. Era un pueblo que vagaba, nómada, disperso en todas las naciones de la tierra. Ese era Israel. Pero a raíz de los eventos que se dieron en 1948, donde las Naciones Unidas declaró al Estado de Israel como una nación libre, soberana e independiente, la historia cambió. Y ahora, en el siglo XXI y desde el siglo XX, leíamos esto y ya no nos parecía una cosa que estaba por suceder en el tiempo, sino lo leíamos como una cosa que estaba sucediendo en 1948, pero posteriormente una cosa que ya sucedió, que teníamos que dar por hecho. Pero es que 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías estaba diciendo, nacerá una nación en un día. Pues yo quiero decirte que hubo una nación que nació en un día, porque la mano de Jehová simplemente dijo que así sería. Pero en 1925, 1930, 1940, 1945, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿quién va a creer que algo así habría de suceder, hombre? Así que después que sucedió, ya fue fácil entender que se cumplió la palabra profética. Que la palabra profética siempre se cumple. La palabra profética, esa palabra que viene de Dios, es infalible, siempre se cumple. Así que con respecto a nuestra salvación, Dios está diciendo, no quiero que el hombre se pierda. Quiero que todos procedan al arrepentimiento. No quiero que pases por la condenación eterna. Ciertamente comparecerás ante el gran trono blanco, tú y yo. Pero para nosotros, los que nos hemos vuelto a Jesucristo, los que le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador personal, ese no será un tiempo de condenación para nosotros. Porque nosotros sí sabemos que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Porque dice la Biblia que el día del juicio, todo el que no se halle inscrito en el libro de la vida será echado en el lago de fuego. Allí donde fue echada la muerte, allí donde fue echado el Hades, allí donde fue echado el anticristo y el falso profeta, allí serán echados todos aquellos que le hayan dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ellos estarán allí en ese lugar de condenación y sufrimiento eterno, valga la redundancia, por toda la eternidad. Muy bien. Después de haber configurado, después de haber planteado todo lo que está en el orden bíblico que revela o muestra de manera directa, porque lo menciona y lo dice específicamente la Biblia. O sea, no hay que interpretar nada, está escrito, pues nada más que hay que leer y darse cuenta. No es la interpretación mía, es que lea pues y démonos cuenta. Está escrito. Así que, después de haber citado lo que está escrito,
ya sabemos de qué quiere Dios salvarnos. Así que ya entendemos, cuando hablamos de salvación, a qué nos referimos. Obviamente que con la salvación viene a nuestra vida una nueva dimensión de cosas en las que nos relacionamos con Dios y vemos a Dios moverse y glorificarse en nuestra vida personal como jamás soñamos antes de verlo. Situaciones en las que estoy enfermo y Dios me sana milagrosamente. Situaciones en las que tengo alguna situación personal, ya sea de escasez o relación interpersonal que nadie puede resolver. Y vemos cómo Dios interviene. Y se sanan las relaciones y los matrimonios que estaban separados se vuelven a juntar. Los hijos que habían abandonado a sus padres o padres que habían abandonado a sus hijos se vuelven a juntar. Porque se abre una nueva puerta para la intervención divina en la vida de las personas. Pero esa no es la salvación de la que estamos hablando. Esas son puertas que se abren. La salvación de la que estamos hablando es aquella. Ahora, la decisión de Dios es que no pasemos por eso. Miren lo que dice el Señor en las Sagradas Escrituras sobre ese acto de que Él no quiere que atravesemos por esa situación. Esa situación de dolor que le espera a todo aquel que le dé la espalda. Pues. Dios determinó esto. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5, de 1 Tesalonicenses, y les dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. Hablábamos de eso, ¿no? Los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios, dice, no nos ha puesto para ira. En otro texto dice, para que escapemos de la ira de Dios. Dios nos puso para que escapemos de la ira de Dios. Dios nos puso sobre la tierra para que no seamos sometidos a ese día de la ira que vendrá sobre todo el mundo. Entonces, esa es la determinación de Dios. Ojo, número 1, la determinación de Dios es: habrá juicio. Número 2, la determinación de Dios es que no todos vamos a ser condenados. Y número 3, la determinación de Dios es: en tus manos y en la mía está el ser o no ser condenados. En tus manos está. Si bien es cierto, la salvación no es por obras, pero Dios te dio a ti y a mí la autoridad de tomar la decisión de lo que sea que vaya a pasar con nuestra vida. A ver, es muy común, o más bien, no es que sea muy común, es que eso es lo que sucede siempre. Cada uno de nosotros vive su vida como cree que la vive de la mejor manera, o como cree que la vive de la peor manera. ¿Por qué digo esto? Porque muchos nos esforzaremos en tratar de vivir nuestra vida de una manera, vamos a llamarle, aceptable. No me meto contigo, pero espero que tú no te metas conmigo. No voy a transgredir la ley, la voy a obedecer. Voy a portarme bien, voy a hacer las cosas bien. Y otros que no les importa un pepino con eso y hacen lo que les da la gana y punto. Hay gente que vive la vida así, pues no les importa un pepino. A otros nos importa el pepino, las toronjas, las mandarinas. A nosotros sí nos importa. Hay otros que no les importa. Como quiera que sea el caso, cada uno vive su vida como bien le parece. Sin embargo, cada uno tendrá que presentarse delante de Dios y dar cuenta de su vida. Algunas personas piensan que, bueno, si la salvación es para todos, ¿por qué todos no se salvan? Bueno, porque cada uno decide. Pero ¿cómo si la salvación no es por obra, ahora resulta que cada uno decide? Sí,
La salvación no es por obra, así, no es por mérito. No hay nada que tú y yo hagamos para tener el mérito de ser salvos. Pero si se trata de tomar una decisión, no confundan en que la salvación no es por obra con el hecho de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque Dios puso sobre tus hombros la responsabilidad de tomar una decisión. Mira, en ningún sistema de ley en el mundo, por lo menos que yo conozca, una persona que no es capaz de tomar una decisión y es llevada a un tribunal es condenada a la cárcel o a la muerte. Por ejemplo, si tú estás loco o loca y cometiste un homicidio, pues el juez no te va a mandar a la cárcel, te va a mandar al manicomio. Simplemente porque tú estás loco. Tú no te capitaneas a ti mismo. Ahora, ¿cómo que Dios es un Dios justo y te va a mandar al lago de fuego para que te pudras eternamente allí si tú estás loco? No te mandaría al lago de fuego, te mandaría a un lugar donde de repente Él habría precreado, que no hay tal cosa en la Biblia, para que estuvieras ahí, pues, como quien dice, un bicho en cuarentena, pues, por toda la eternidad. Porque no, nada de esa bobería. Porque Dios te dio y me dio a mí la autoridad de tomar una decisión. Los únicos que se salvan de tomar esa clase de decisiones son aquellas personas que por algún asunto de enfermedad, una enfermedad neurológica, no se capitanean bien y tienen problemas, pues. Dios va a juzgar esas cosas también, pero a ti y a mí, que estamos clarito, Tito, y que podemos tomar una decisión, a nosotros nos va a juzgar Dios conforme. Por eso dice la Biblia, tal cual se te ha dado, así se te demandará. Dios no va a demandar de ti más de lo que Él virtió en ti. A Moisés, Dios lo juzgará como Moisés. A Abraham lo juzgará como Abraham. A Pablo como a Pablo. A Pedro como a Pedro. Y a Euclides como a Euclides. No me va a juzgar a mí por lo que le dio a Pedro, sino por lo que le dio a Euclides. Sí mismo, cada cosa que Dios te ha dado a ti, te va a juzgar por eso. Por eso es que hay obras también allí que van a ser evidenciadas. Aunque esas obras no son para nuestro juicio, pero sí son para la evidencia de la gloria o de la tristeza de Dios. Porque hay muchas cosas que están escritas en esos libros de las obras, que son cosas mías, que van a salir a la luz. Me voy a avergonzar. Porque hay obras que están ahí que no son para la gloria de Dios. Pero, yo dije que era para la gloria de Dios. No recuerdo ninguna, pero seguro que así ha sido. Así ha sido. Y esas obras se van a quemar delante de Dios. No sirven, porque no eran para la gloria de Dios.